estamos esta noche haciendo este programa de La Puerta Abierta. El día de ayer, usted habrá notado, puse dos programas grabados, el de la música y también el de la noche, porque estaba compartiendo un momento de despedida. No puedo decir de dolor, porque realmente fue una celebración. Uno de mis grandes amigos, el doctor Arturo Houghton, pasó a la presencia del Señor. Arturo Houghton fue uno de los oradores más exquisitos, más verborrágicos, que mejor manejaba el idioma español. Era admirado, especialmente en el ambiente donde él se manejaba, que era el ambiente de la diplomacia, porque él fue diplomático, embajador argentino, por lo que más recuerdo es en Suiza, ante los organismos internacionales, y también como embajador argentino ante el país en Bulgaria. Y él tenía una capacidad de hablar en español, y la verdad es que es una gran pérdida. Él ha escrito unos libros maravillosos de devocionales diarios, en donde vuelca toda su ingenio, su inspiración. Y yo fuimos muy grandes amigos. Sus últimos meses fueron difíciles y el Señor tuvo la buena idea de llevárselo a su presencia. Yo quiero recordar a mi amigo Arturo Houghton. Si usted quiere escuchar los mensajes de él, mientras tuvo voz, porque en los últimos 10 años tuvo un problema en la laringe y no podía hablar, están en la página de lapuertaabierta.org, lapuertaabierta.org, que allí sale en pantalla, y busque mensajes. La gran mayoría de los mensajes son míos, así que salte ese escollo, pero busque por orador, por predicador, y busque Arturo Houghton y se va a encontrar con unos mensajes extraordinarios. Particularmente uno que le recomiendo escuchar, las 7 palabras a la cruz. Es muy famoso el otro mensaje, las 7 palabras de la cruz, pero Arturo había compuesto un sermón extraordinario, las 7 palabras a la cruz, y muchos otros temas que él abarcó cuando nos visitó aquí en La Puerta Abierta. Gracias a Dios la tecnología nos permitió grabar esos mensajes y hoy poder ponerlos a disposición de todo aquel que quiera escuchar. Es un estilo de otra época, más verborrágico, más literario, más metafórico, pero es un lujo verdaderamente escucharlo. Yo tuve el privilegio anoche de presidir la reunión y leí uno de sus capítulos de un libro que se llama Reflexiones de un hombre simple, que lo único que no tenía ese libro era que era de alguien simple, pero le quiso poner ese nombre. Cuando lo llevé, porque él me pidió que lo introdujera al cardenal Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco, lo llevé a la oficina, estuvimos charlando con el cardenal y le regaló este libro, y tiempo después el cardenal le decía a una de las hijas, que también está en política, que era el libro de cabecera, que había sacado muchísimas ideas de ese libro para sus homilías. Ese fue un amigo. Este año se fue Luis Palau, se fue Rubén Proietti, se fue Loguso, también allí de Miami, y otros muchos amigos, y ahora uno muy cercano a mí, Arturo Houghton. Quiero honrarlo con estas palabras. Mi invitado en esta noche es uno de los pastores más reconocidos, más queridos, más admirados de toda Latinoamérica. Y él está en Caracas, Venezuela, así que vamos a tener una hermosa conversación esta noche con el pastor Samuel Olson. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto tenerte. Gracias, Juan Pablo. Demasiadas palabras bonitas, pero agradecido por esta oportunidad de participar contigo y con tu audiencia, y quién sabe lo que voy a decir. No tengo la menor idea de lo que va a emanar de mi alma en la conversación, pero encantado de
poder escucharte y aún conocer un poco más acerca de Arturo Houghton, que fue de tanto impacto en la década del 60. Yo estaba en la universidad en ese tiempo y en los colegios, así que no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero el nombre sí era un nombre muy reconocido. Sí. Pero aquí estamos y uno trata de pisar las huellas de algunos y ojalá que uno deje alguna huella como ellos hayan dejado en su propia historia, como tú también, Juan Pablo, con esta plataforma y este escenario que Dios te ha dado para bendecir al mundo evangélico y al mundo más allá del mundo evangélico latinoamericano. Gracias, Samuel. Bueno, para mí ahora es una pregunta que se cae de maduro. Yo digo, soy futbolero, yo digo, es un penal. Es un penal sin arquero. ¿A qué persona de la iglesia, de la historia, admirás más y quisieras o intentaste seguir sus pisadas, Samuel? De la historia evangélica presente, ¿no? Sí. Wow, eso es difícil. Cuando era pequeño había un predicador que a mí me encantaba escucharlo y que era de El Salvador. Ahorita se me escapa el nombre. Era un tremendo, así habla de Houghton. Eliseo Hernández. Eliseo Hernández. Sí, exactamente. Ese me impactaba cuando era joven. Ajá. Cuando estaba a mí siempre me impactó la vida de fe de mis padres y de alguna forma sé que han estado muy dentro de mí, dentro de la obra que Dios me ha permitido hacer. Pero tenía en el liceo norteamericano donde asistí un tremendo director del colegio que era hijo del famoso Gaebelein que hizo la Biblia Scofield. Ajá. Y el Frank Gaebelein, el director del colegio, era alpinista, era teólogo, era un pensador, era un músico, era de todo. Y para nosotros esa era una figura impactante, los que vivíamos en el colegio y que le conocíamos a él. En la universidad, tengo que decir que fue un tiempo seco, porque estaba en una universidad absolutamente secular. Ajá. Pero escuchaba a Billy Graham todas las semanas en la hora de decisión. Mira. Eso fue para mí un tiempo muy importante. Bueno, hay varios, y yo agradezco al Señor por los impactos de las distintas figuras. En Venezuela estaba Germán Núñez, que fue un hombre muy amado por todos nosotros en Venezuela. Y así sucesivamente. No puedo decir uno en particular. Ahora, ¿qué sucede? Tanto se dice Bergoglio como Papa, pero un día estuvimos un grupo de nosotros en Roma, en la casa de Santa Marta, porque habíamos asistido a un congreso de las religiones por la paz. Sí. Y un grupo de nosotros que éramos judíos, musulmanes, luteranos, católicos romanos del cardenal de Brasil, mi persona y todos estuvimos una hora con él, con el Papa Bergoglio, el Papa, y nos recibió, echamos broma, pero a él le impactó, su necesidad era que se trabajara con la corrupción en nuestras naciones. Y yo sé que él ha sido un incansable en la situación que se ha presentado en estos años en la Iglesia Católica Romana en cuanto a la corrupción sexual, etcétera, etcétera. Y es muy lastimoso, pero ha tenido el valor de enfrentarlo y el valor de tratar de manejarlo dentro del contexto tan importante que él tiene. Tenemos que quitarnos el sombrero. Algunos le acusan de muchas cosas, pero la verdad es que él ha hecho una labor y no es que sea una persona a quien yo emulo, sino que reconozco, porque cada figura, Luis Palau tuvo sus seguidores y era impactó la vida de tantos en toda la América Latina, pero más allá, habiéndose abierto al mundo internacional. Bueno, así seguimos en esto. John Stott, imagínense. John Stott fue el balance social
y teólogo con la palabra, con una persona como Billy Graham, que era la palabra predicada. Sí. Así que eso nos ayudó a todos los latinos a encontrar un espacio, porque veíamos que había una persona defensora de la responsabilidad social en sus libros, en sus enseñanzas y al escribir el Pacto de Lausana. Sí. Imagínense las personas con quien uno ha estado. Perdone que me abrí de esa manera. Pero... No, al contrario, yo sé que estuviste con todos ellos y agrego que el Pacto de Lausana es un documento que todos los pastores deberían leer y es muy fácil. Antes había que ir a buscarlo, hoy está en la web. Ponga Pacto de Lausana y léalo. Cada línea ha sido trabajada con mucho cuidado y quienes participaron de Latinoamérica de ese documento del año que se escribió en el año 74, fueron particularmente mencionar a René Padilla, que también se fue al cielo en este último tiempo, y Samuel Escobar, que está allí en Valencia, que está en Valencia y que pude ir a visitar a fines del 2019. Son personas admirables. Ahora, Samuel, te hago esta otra pregunta. Un cristiano se supone que... Quiero decir, fíjese, como el pensamiento evangélico va desarrollándose, o se va desarrollando. En el 89 tuvimos el Gran Congreso de Lausana, pero en Manila, Filipinas. Sí. Y cuando se sacó un documento que habría sido el que le hubiese seguido al Pacto de Lausana, se llamaba el Manifiesto de Manila, pero no un pacto. Sí. Porque muchos no podían estar de acuerdo con ese manifiesto porque se acercaba mucho a temas que todavía eran candentes en el pensamiento evangélico y en el pensamiento latinoamericano. Sí. Pero por eso ese manifiesto fue importante, pero no se le dio todo el espacio que podría haber tenido si hubiese sido un pacto. Bueno, quería añadir esto, perdón. Bueno, yo estaba en Manila ahí y a los latinoamericanos no nos gustaba la frase de que Latinoamérica debería ser re-evangelizada porque nosotros decíamos nunca fue evangelizada. Bueno, pero es historia antigua del año 89. Samuel, te quería hacer esta pregunta, siguiendo esta línea de charla. ¿Está bien que los cristianos imiten, sigan los pasos de otros? O yo he escuchado, no, al único que tenemos que seguir es al Señor Jesucristo. Y por otro lado, a vos se te reconoce tanto que hay muchos que seguirán seguramente tus pasos. Yo en mi caso creo muchísimo menos. Y uno se siente muy responsable, como que a veces viene y me dice, usted es un referente. Yo digo, no, yo no puedo ser referente de nada. Las dos preguntas te hago. En primer lugar, ¿animás a los cristianos a que imiten la fe de otros cristianos? Mira, hay dos formas de ver eso. Sabes que en la epístola a los Hebreos, al capítulo 13, más o menos versículo 6, dice, acordaos de vuestros pastores, sí, y vean el resultado de su vida y de su conducta y de su palabra. ¿Qué está diciendo? Estos hombres eran los que les llevaron la palabra. Sí. Y en ese tiempo no había palabra escrita. Ahí el acordado no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con su conducta, su vida, la imagen que dejaron, sí, en cuanto al Evangelio. Entonces, todos nosotros tenemos hombres y las mujeres y todos hemos visto a personas quienes nos han dado una imagen, quizás no perfecta, pero una imagen del Señor que vivía en sus vidas. Sí. Y por eso los tenemos como en un alto respeto. Que sea nuestro Dios, no. Que sean un ídolo, no. Pero uno dice, estos se dieron por el Evangelio. Estos tenían una comunicación y una relación con el Señor que los inspiró y que les llevó a ir a la cruz por el Evangelio, dar su vida por el Evangelio, dejar que el Señor de alguna forma viviese en ellos.
como la esperanza de gloria para todos nosotros. Claro que seguimos huellas de distintas personas sin que ellos sean nuestro Salvador, nuestro Señor, pero de alguna forma los respetamos y los tenemos. Y son los que nos hicieron entender el Evangelio, conocer a Jesús de sus distintos aspectos. Por ejemplo, si yo voy a ir a John Stott, abrió un panorama de la vida cristiana y de la vida y las problemáticas sociales, mientras que otros abrieron un panorama del valor y de la significación de la palabra con un énfasis muy particular. Así que yo sí creo que para nosotros hay personas que son muy importantes en nuestra vida. En Venezuela uno podría decir fulano y mengano hicieron un meollo en mi vida y por eso yo decidí seguir al Señor y quizás dedicarme a la predicación de la palabra en todo su... Yo no le veo ningún problema a eso y creo que es que tenemos tan impregnado en nuestra mente la enseñanza del pasado de los ídolos. Entonces... Claro que no adoramos a ídolos, pero estamos agradecidos al Señor por aquello que representaron en nuestra vida la presencia del Señor y traían por la palabra predicada y enseñada un conocimiento de la palabra. Y por este hombre, por esta mujer, conocí al Señor. ¿Quién no va a levantar la Madre Teresa con la labor que ella hizo? Increíble. Sí. Nadie la va a copiar. Pero nos impactó y nos ayudó a entender. Así que muchos aspectos de la vida cristiana. Sí, yo creo que muchos de nosotros, no es que veneremos, porque ya es una palabra católica, pero caramba, nosotros tenemos hombres y mujeres que nos impactaron. Claro. Mi abuelita, que era una emigrante de Suecia, que era una servidora en la Casa de los Ricos en Chicago, se casó con el chofer de esa casa. Ella entregó su vida. ¿Y qué hizo ella? Ella le cantaba a todos los niños con su guitarra en el porche de su casa, a todos los niños de la vecindad, les predicaba el Evangelio, les impactó su mente y su conciencia, y todos esos muchachos llegaron a ser predicadores de la palabra. ¿Cómo no recordarla? Sí. ¿Cómo no traerla a la memoria? Y oraba con sus manos puestas en su vientre que sus hijos fueran predicadores de la palabra. Pobrecitos ellos, no tenían salida ninguna. Toditos. No había. Y les escribió una carta a cada uno antes que nacieran. Bueno, esa era la abuelita. Y el abuelo, bueno, él era el que salía al campo para cosechar la comida que él sembraba para que tuvieran con qué comer. Son hombres, mujeres que nos impactaron y vimos a Jesús en sus vidas. Bueno, citaste el texto, te equivocaste en el número, no es el 6, es el 7, y dice así: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, pero no sé por qué no terminaste el texto, que es justamente lo que estuviste diciendo después, e imitad su fe. Es decir, como que aquí el apóstol nos está diciendo, sí, tenemos libertad para imitar la fe de aquellos que nos han precedido, ¿no es así? Claro, y Pablo nos dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ahora, qué responsabilidad, Samuel, ¿no? Tremendo, tremendo. Y por eso, cuando se cae una figura de los nuestros, nos dejan un desacierto, una tristeza muy hondo. Y muchos que apenas están llegando a conocer al Señor dicen, si ese es aquel, yo me voy. Y les cuesta volver porque la imagen cayó. Pero esa imagen era muy importante para los que estaban empezando en el camino del Señor y que luego ya podían caminarlo a solas viendo que ya no dependían de la imagen, pero esa imagen quedó impregnada y aún hoy algunos de los que han caído han hecho un meollo y los recordamos. Uno, por su ministerio, pero dos, por su fragilidad humana. Sí. Cómo
no cuidarnos en lo posible para que otros puedan decir, él siguió a Jesús, yo también voy a seguir a Jesús. ¿Por qué no le das una palabra a los muchos pastores que ven este programa, Samuel? ¿Cuál debe ser nuestra conducta para que le podamos decir a la gente que imiten nuestra fe? ¿Qué palabra nos das a los pastores siguiendo esta línea de pensamiento? Bueno, lo primero es que uno no tiene que dar una imagen pública. Voy a dar la imagen de que soy perfecto. Al decir eso, y que yo tengo que ser el que ellos copien. No, porque la arrogancia nos destruye y hace que nos caigamos en alguna situación y la tristeza es mayor. Segundo, ser humildes. Poder hablar con legitimidad. Poder aceptar una palabra de los demás. Poder conversar para que la gente sepa que uno es de carne y de hueso y no nos tengan en una imagen o en una fotografía. Yo me acuerdo cuando un gran predicador pasó por Venezuela y realmente era un hacedor. Dios hizo miles de milagros en ese tiempo. Estamos hablando del 61. Los estadios se llenaban con él. Era un puertorriqueño que todavía vive. Pero la gente que no era cristiana agarraban el papelito y le ponían una vela a él, porque estaban oyendo la palabra y viendo los milagros y no sabían otra cosa que prenderle una vela. Claro, con el tiempo se les enseñó. ¿Qué sucede? ¿Cómo vivo yo mi vida personal? ¿Puedo compartir eso de tal manera que otros puedan oírme y hablar conmigo? ¿Y cómo vivo yo mi vida en familia? ¿Cómo vivo yo mi vida sencilla para que se entienda que el dinero o los bienes humanos no nos pueden arropar? Eso no quiere decir que no tengamos algo, pero no pueden causar una esclavitud en nuestra vida. Debemos ser sencillos. Se hablaba hace 2 décadas de la vida sencilla, la vida simple. Eso, yo conocí, porque él falleció cuando yo visité Roma, en el 71, pasamos por una iglesia financiada por un hermano de la iglesia cuadrangular que había llegado a ser misionero de la iglesia cuadrangular en Roma, pero trabajaba en las finanzas en Suiza. Pero en nuestra vida sencilla con él, nos llevó a comer, sí, hablamos, conversamos, pero es lo que le interesaba con sus bienes, porque era muy generoso hacer algo por los pastores de Italia. Les ayudaba a construir su iglesia, les ayudaba a financiar sus vidas, pero en el garaje no se atrevía a sacarlo, nos mostró sus 2 Rolls Royce. Ahora, fíjese, si él hubiese salido con 2 Rolls Royce al público, la gente no podría haber entendido eso, pero uno lo entendía porque era tan sencillo que no lo sacaba, sino quién sabe para qué momento. Pero era muy simple en la imagen, muy sencillo en la imagen. Falleció honrando al Señor. Y los pastores, se llamaba McTiernan, ahorita vino a su mente a mi cabeza, pero muy poca gente sabe de sus riquezas, pero sí saben de lo que él hizo por el pastorado en la década del 70. Bueno, deben ser sencillos, humildes, entregados a amar a la gente. Yo he visto que la gente quiere ser amada y necesitamos dar la intención o la claridad de que ni el pudiente ni el rico toma un lugar. Todos fueron amados por Jesús. El pastor debe acercarse y dejar de entender a la gente que es accesible a los demás y nunca apartarse. Algunos entran con su séquito para predicar. Qué triste. Necesitamos... Otro gran predicador que no lo voy a mencionar,
hizo una campaña en Maracaibo hace ya muchos años. Y caramba, él tendría que entrar a un chute para subir a la plataforma y salir por el chute. No era tocable. Bueno, ¿cuál es la imagen? Qué es un chute? ¿Qué es un chute? Chute es como un túnel de tela. Ajá. Para que la gente no lo tocase ni se acercase, sino entraban por ese túnel de tela a la plataforma y allí estaba. Bueno, las experiencias son bárbaras. Sencillez, sí, humildad, accesibilidad, amor a la gente y que yo haga lo posible por vivir una vida íntegra. Bueno, nos ha dado una clase, Samuel. Doy fe de que no está hablando teoría, sino que él vive esa clase de vida. En esta época en que hemos recibido a tantos hermanos de Venezuela, mencionar a Samuel Olson, a cualquiera de ellos, es un lujo porque todos le reconocen todo eso que nos acaba de decir que debemos tener nosotros. Él lo experimenta, lo vive, él es así. Ahora, Samuel, te quiero cambiar de tema. Contame un poco cómo está viviendo Venezuela este momento, a final ya de este año 2021. ¿Cómo estamos? Bueno, si hablamos del país, todavía estamos viviendo, primero sin hablar de la pandemia, estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre. Los diálogos en México no han dado todavía un resultado fehaciente. Hay mucho cuestionamiento de los diálogos, pero uno no puede entrar en una evaluación de los diálogos porque no nos toca. Simplemente no hemos visto el resultado de los diálogos. Uh-huh. Y eso obviamente nos mantiene a todos en una incertidumbre porque no sabemos si vamos a un camino democrático con elecciones libres y elecciones apropiadas. Eso es una situación bastante difícil. Pero vamos a ir más allá de ese proceso. El 90% del país vive en una pobreza total y una pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Desnutrición, problemas del desarrollo cognitivo de los muchachos, gente en la calle, aumenta la violencia, aumenta la migración hacia otros países, aumenta la desnudez, no hay capacidad de asistir o pagar al colegio, los colegios no terminan de abrir porque todavía tenemos la pandemia y los efectos de la pandemia. Bueno, la situación es caótica. Los que tenemos algo, estamos agradecidos al Señor, pero ese algo significa que damos algo a los demás. ¿Qué sucedió la semana antepasada? Una de nuestras educadoras más grandes evangélicas de pedagógico de Venezuela se contagió con el COVID, mayor de 70 años, diabética. Su hermana de la misma edad, un poco mayor que ella, también diabética, se contagió. ¿Qué sucede? Primero tenía que ser atendida en su casa. ¿Qué significaba eso económicamente? Mínimo $1,000 para ayudarla en su casa. ¿De dónde sacar tales ofrendas? Cuando eso se tiene que multiplicar hacia atrás, todo el mundo que necesita atención por la pobreza que existe, la incapacidad de ser atendido. Y usted dice, ¿por qué no le lleva a una clínica? No hay camas. Imposible de internarla porque no había ninguna cama para que ella pudiese ser internada, hospitalizada, ni tampoco su hermana. Y el hecho de dónde podríamos ayudarla. Y un hermano de otro país supo de la situación y dijo, aquí está el dinero. Y con ese dinero es que hemos podido ayudarle a esta familia a afrontar una situación tan difícil. Pero ahora que apenas estamos saliendo de ella, una familia completa, 4 adultos y 2 niños,
que son nietos de los padres, todos se contagiaron, viven en la pobreza. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo atenderles? Porque obviamente no solamente tenían todos los exámenes normales de la sangre, sino el Remdesivir, que son $100 cada inyección, perdóneme, además de la dextrametasona, además del trance, además de la intravenosa, además de toda la atención. Y por fin encontramos un lugar donde comprarlo, pero todavía significaba para esta familia, significaría, son 6 adultos, $2,000. Y una hermana de otro país, amada por todos nosotros, le dio la ofrenda completa ayer para que ella pudiera, la familia pudiera afrontar la situación, y con nuestros médicos de la iglesia que van casi de gratis para atender. Eso es un cuadro de nuestros hospitales, la pobreza, la situación en la que vive Venezuela y la imposibilidad, porque el contagio es tan grande, de poder atender y darle de comer. Tenemos varios programas de parte de la iglesia, sin hablar de lo que hacen otras iglesias, sin hablar de lo que están tratando de hacer los demás. Estamos atendiendo semanal y diariamente a 350 niños y sus familias en la iglesia, además de que a través de nuestro programa que se llama Boquitas, la boca de los niñitos, estamos atendiendo en 10 otras congregaciones en distintas partes de la ciudad a los que están pasando hambre, a los niños que no tienen, estarían desnutridos totalmente si no los atendiésemos. Bien, esta situación, fíjense, eso es una gota en el agua. No es que nosotros estemos haciendo gran cosa. Estoy diciendo que la situación de Venezuela es horrorosa. La gente se está muriendo, no hay capacidad para atenderlos en los hospitales, se mueren en el camino. La pandemia es terrible. No hay cómo atender a la gente. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, nos estás dando un panorama que no puede provocar otra cosa en nosotros que preocupación y motivarnos a la oración. Pero una palabra que dijiste a comenzar, incertidumbre, eso lo complica todo, porque si hubiera en el corto plazo o en el mediano plazo alguna idea de salir de esto, de que cambie la situación, pero si nosotros en algunos países, por ejemplo la Argentina, tenemos incertidumbre, es nada comparada a la incertidumbre que tienen ustedes allí en Venezuela, ¿no? ¿Vos qué pensás de gobiernos que defienden a gobiernos como el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela? ¿Qué impresión te da? Cuando uno tiene los resultados de lo que se prometió hace 20 años, prometido colegios bellos para todas las edades y liceos, hospitales de la última categoría, mayor categoría, que la gente estaría feliz con toda la comida necesaria. Y ahora, 20 años después, vivimos en esto. Nos aterra por los demás países que parece que van por el mismo camino. La situación no es grata y no podemos aplaudir lo que está ocurriendo en nuestros países. Y tengo que decirlo pero yo sé que me van a escuchar y yo sé que van a decir que soy un político. Yo no soy político, pero nos duele la cantidad de presos políticos y aún la muerte del general ayer y de los demás que han muerto. La situación es dolorosa. No quiero tomar una defensa política porque alguien va a decir, estás hablando política. No me toca hablar política, pero sí me toca hablar del dolor humano. Sí nos toca hablar de la necesidad de que nuestra gente está viviendo la necesidad de que vuelva a haber productividad económica,
que de nuevo pueda haber una nación en que pueda salir adelante y proveer por sí mismo. Si antes habíamos llegado a algo y la promesa era que íbamos a tener un idilio. Claro, se dice que las sanciones, se dice esto, se dice lo otro, pero vamos, no importa lo que se diga, ¿por qué no podemos levantarnos? Es muy doloroso, pero voy a llevarlo a un plano mayor porque quiero mantenerme dentro del sentido espiritual y el sentido ético, el sentido moral. Hay una guerra en los aires. ¿Te acuerdas lo que dijo Daniel y el ángel que dijo, ha habido una guerra? Sí. Y por 21 días hemos luchado. Bueno, aquí hay una lucha moral, espiritual, por el alma de la nación. Saquémoslo de la política y vengamos que hay una lucha horrible, terrible, que enfrenta un estilo moral, un estilo ético, con el otro estilo ético cristiano de los valores cristianos. Hay una desintegración total de nuestra sociedad y sin embargo quedan algunos que luchamos por ello, lo deseamos y sabemos que el Señor tiene el señorío, es el Señor de nuestra nación. Y si hay algo que está ocurriendo, está levantando a mujeres y niños y adultos que están orando. ¿Usted crees tú, Juan Pablo, que Dios no está oyendo la oración de 20 años y que esas oraciones no están en esa copa de oraciones que menciona el Apocalipsis, Juan en el Apocalipsis? Estoy seguro que las oraciones de los santos están allí. Yo estoy seguro que el Señor tiene su tiempo para traer una sacudida en los aires y una sacudida en los cielos y la tierra y que podamos todos volver en sí. Oramos siempre con Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare. Estaba hablando del pueblo de una nación. Bueno, nuestro pueblo, más allá del mundo evangélico, religioso, nuestro pueblo por fin se está humillando y reconociendo que tiene que haber una transformación de nuestra nación. Y eso hace que el menos religioso esté haciendo la profunda pregunta que hay que hacer de su existencia, de su personalidad, y eso que se contagia para decir tenemos que salir adelante. Y la gente tiene que unirse para que haya la posibilidad de que una nación salga de adelante y que podamos decir el Señor Jesús es el Señor de nuestra nación. Samuel, vos sos uno de los líderes de la Iglesia Evangélica en Venezuela más reconocidos. ¿Tenés miedo? ¿Cómo? ¿Tenés miedo? No. No. El Señor nos puso aquí y estamos aquí para hablar, para predicar, para decirle a los demás que pueden tener miedo. Ya va, un momentico. Estamos aquí, creemos en el futuro y creemos que Dios quiere hacer algo con nuestra nación y que ha permitido esta zozobra, este valle de lágrimas, porque tiene sus propósitos. Su propósito, y yo quiero estar aquí, mi esposa quiere estar aquí, no hay miedo. Y tenemos, si hubiese miedo no lo diría, pero la verdad es que no lo tengo. La verdad es que no tengo miedo, pero es importante que la gente sepa que uno está aquí y uno no tiene intención de irse por lo que uno valga, y que yo soy pastor de una iglesia. Imagínense si yo me fuese y tuviese miedo. ¿Qué contagiaría yo a la feligresía de las acacias? No puede ser, pero no lo haría tampoco porque la verdad es que el Señor ha sido tan bueno y hemos visto la misericordia de Dios y la gracia de Dios y la bondad de Dios. Y
Eso quiero decirlo públicamente porque es la realidad y la pura realidad, y lo pueden decir muchos otros pastores. Claro, algunos han muerto de COVID, que ha sido penoso el caminar con las familias y ver cómo hombres y mujeres de Dios han perdido la vida. Pero también hay muchos que Dios ha levantado. ¿Por qué uno y por qué el otro no? Eso se lo dejamos al Señor, porque el Señor tiene un propósito muy particular con la vida de cada uno de nosotros, y yo quiero cumplir mi propósito y mi razón de ser en nuestra nación. Ahora, ¿cuál es el precio a pagar? 3 años estuvimos sin ver a nuestros hijos y a los nietos. Pudimos verlo en julio. No es fácil a la edad nuestra de no estar con ellos o ellos con nosotros, pero también hemos visto la gracia del Señor. Así que vivimos en una realidad y cumpliremos dentro de lo posible el propósito y la razón de ser. Ahora, nos preocupa la iglesia del Señor en nuestra nación. Y sé que el Señor está haciendo una obra en todo su pueblo, no obstante las distintas expresiones que hay en el mundo evangélico. Dios está haciendo que el pueblo de Él también se conecte y que podamos cada vez más ser imagen de Él para la nación de Venezuela. Porque somos sal y luz donde quiera que estemos caminando. Y debemos de asegurarnos de que nuestro sabor y nuestra luz no se haya opacado ni disminuido. Estamos aquí para representar e imitar y decirle a los demás: el Señor está con nosotros. Yo quiero decirle a la audiencia que esto que nos acaba de decir Samuel es una expresión de valentía. Él está siendo observado por el gobierno, tiene espías en cada una de las reuniones, se tiene que cuidar cada vez que intenta hacer un viaje. A mí me emociona esta valentía, este valor que nos acaba de expresar. Yo soy de aquí, soy pastor de esta iglesia y no me voy a ir. Espero que Venezuela se levante. Nos conmoves, Samuel, con tus palabras, y yo estoy seguro que la audiencia que te está escuchando con tanta atención va a estar orando por vos, por tu esposa y por la iglesia de la que sos pastor, que mencionaste, pero la audiencia no necesariamente tenga que saber. ¿Por qué no nos hablas un poco el nombre de la iglesia, la historia de la iglesia, el lugar donde está plantada esa iglesia, Samuel? Gracias. La iglesia se llama la iglesia. Son 2 congregaciones, pero la principal es la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Las Acacias. Las Acacias. Sí. La nombramos así porque de eso fue hecho el arca del pacto, de la madera de acacias. Sí, claro. Es una madera incorruptible, revestida de oro, sí, de la pureza y la belleza y la gloria de Dios. En fin, fue fundada por mis padres en el año 54 en la parte legal, o cuando se abrió el primer culto público, aunque había 4 años en que andaban de casa en casa hasta alquilar un local. Y en el año 72 me tocó, por la enfermedad de papá, ser el copastor hasta el 79. Y en el 79, con la muerte de papá, la iglesia me pidió que yo siguiese como el pastor. No era, la historia es larga, si lo tengo que reducir. No era plan mío, nunca había pensado ser pastor. Pero bueno, eso es secundario. La iglesia creció y creció y creció y creció hasta el tamaño actual. Obviamente la migración, obviamente la situación del COVID han cambiado nuestras posibilidades de culto presenciales, pero eso también
es parte de la historia y parte de la realidad que tenemos que enfrentar como gente que tiene la posibilidad de buscar la dirección del Señor para el futuro y cómo atender a nuestra gente. En fin, la iglesia ha desarrollado un ministerio sumamente vasto a través de los años. Sí han salido hombres y mujeres de todas partes del mundo. Nunca hemos pretendido ser una red de iglesias. Somos una iglesia de Cristo, del Señor, en la ciudad de Caracas, con una hermandad con todo el pueblo del Señor en la ciudad de Caracas. Y Dios nos ha bendecido. Y obviamente Dios me ha permitido ser el pastor desde el 72 hasta el presente, casi 50 años, no, casi 60 años. Perdón. Sí. Y Dios nos ha tenido y nos ha dado 2 maravillosos hijos que están fuera del país y 2 nietos preciosos y la nuera, increíble. Bueno, gracias a Dios que hemos podido servirle y servir al Consejo Evangélico y así por el estilo ser parte del pueblo del Señor en todas partes. Y es una bendición lo que Dios ha hecho. Y sabemos que un día ya vamos a abrir los cultos. Ya quiero decir, espero que pudiéramos empezar a hacer algunos cultos presenciales antes del final del año. No lo hemos hecho porque el COVID llegó a un pico terrible en que la gente dura 4 días y se muere. No nos atrevemos a abrir los cultos y que pudiese un asintomático contagiar a otro. Necesitamos tener mucho cuidado. Pero el Señor es bueno. El anteayer, la gente salió en la marcha para Jesús a lo largo de la nación. Todos los estados participaron y celebraron a Jesús marchando para Jesús. Me maravilló la escena de cada país, cada estado. El Señor, una persona me dijo, que no lo puedo mencionar, me dijo, pastor, qué gente de fe. Esa es la base para el futuro de Venezuela. Bueno, así es. Tremendo. ¿Y qué pensás de Latinoamérica? Le digo a la audiencia algo que alguna vez insinué, pero los domingos a la noche nos reunimos un grupo de líderes, mayormente mayores, como el caso de Samuel y el mío, y charlamos y compartimos experiencias y miramos hacia adelante para ver cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones a tomar el mando, tomar la iniciativa, tomar el liderazgo, porque nosotros queremos ser eternos, pero sabemos que tenemos fecha de vencimiento. ¿Qué pensás de esas reuniones de los domingos a la noche, Samuel? Juan Pablo, yo creo que ha sido una bendición. Primero, tenía un propósito inicial y se ha ido desarrollando la visión del grupo. Sí. Y eso significa para mí que el desarrollo apenas ha empezado. Para mí ha empezado a sembrar posibilidades que en el día de mañana va a empezar a hacer otra cosa. Y que en la medida que se pueda entender que este grupo de dinosaurios podemos bendecir a otros con una palabra, con una mentoría, con alguna ayuda, y que los que quisieran recibir ese tipo de impacto a través de nuestras reuniones y quizás en privado, pueden añadirse, porque creo que el Señor siempre me ha sorprendido. No es que me sorprendió a mí, yo estoy seguro que la misma sorpresa ocurriría en todas partes. ¿Cómo se levantan personas sorpresas en ministerios nuevos? Como que nacen de la nada, como la cotufa. Pero ahí ha habido un germen que se sembró y ese germen ahora se ha convertido en hombres y mujeres que tienen una increíble carisma, que impactan a los demás, que impactan la vida de los demás. Entonces quiero decir con eso que yo sé que el Señor está preparando, estoy seguro que el Señor está preparando a un liderazgo nuevo para la América Latina,
quizás algunos bajo la sombra de sus pastores o de iglesias, o que están en seminarios y uno no lo conoce, o quizás Dios se está levantando de la nada, pero que la iglesia del Señor va a tener hombres y mujeres en el futuro para guiar la iglesia. Sin embargo, y ahora voy al sin embargo, creo que nuestra iglesia, ahora estoy hablando de la generalidad, no estoy hablando de la estructura organizada, que la iglesia del Señor en términos generales necesita que se levante un grupo, voy a decir, de hombres y mujeres notables que puedan reunirse del mundo, notable del mundo secular y profesional, algunos líderes evangélicos y otros no, hombres y mujeres que puedan darnos una percepción de su visión del impacto del mundo del evangelio, el mundo evangélico dentro del contexto de las sociedades nacionales y la sociedad internacional. Estoy seguro que tiene que haber algunas mentes por ahí que quisieran poder decirnos qué es lo que piensan. Eso quiere decir que estoy hablando no solamente del grupo nuestro, de los domingos de la noche, sino otros que a la larga podrían decirnos su opinión, un análisis político. La otra noche me fascinó Bellutri, que nos habló. Sí. Hay personas notables, quizás el Hutton, que acaba de fallecer. Ese tipo de personas que podrían nutrir la creatividad y la posibilidad del liderazgo normal evangélico, pero también nutrir al pueblo evangélico que anda en la calle y que trabaja en la calle y que necesitan oír y ver qué piensan los profesionales, los académicos evangélicos de alta curnia en cuanto a la realidad evangélica y la realidad de la América Latina y ayudarnos a encontrar un mayor lugar, porque ahorita todavía somos una minoría. Tenemos algo de impacto, tenemos algo de presencia que ha crecido, pero creo que necesitamos de alguna forma no ser religiosos en la sociedad, sino tener palabras importantes para las sociedades latinoamericanas. Dije sociedades porque pienso en cada una de las naciones. Sí. Pero la sociedad latinoamericana necesita oír voces latinas que le hablen a ellos, no con una prédica, sino con un pensamiento evangélico latinoamericano que aborde la realidad socioeconómica y política del país. Bueno, tenés una visión que me excede, Samuel. Nosotros con Samuel y David Ruiz iniciamos este encuentro de los domingos a la noche al principio de la pandemia, marzo, abril del año 2020. La verdad que solamente para juntarnos a la noche y charlar y el grupo fue creciendo y empezamos a hacer reuniones. Es una bendición. Sí, hicimos reuniones de oración y escribimos un par de cartas que las pusimos a consideración de todos. Especialmente la primera fue que le escribíamos al liderazgo joven una carta, nosotros mayores, unas palabras de ánimo, de aliento. Y el último punto, les decíamos que no nos íbamos a ir, no es que estamos renunciando y que nos vamos a encerrar a no hacer nada, ¿no? Que vamos a seguir trabajando hasta que el Señor lo permita, pero que queríamos tener una palabra de estímulo. Ha sido tan bien recibida esa carta, Samuel, Sí. y lo que estás diciendo es de armar una reunión, un encuentro, una conferencia, no sé, no... Tenés que ponerlo en el papel y para que lo consideremos, tu palabra, tu mirada. Yo he hecho así como pan al agua, pan al agua. A su tiempo, a su tiempo. No volverá. Sí. Bueno. Perdóname que me excedí en eso, pero creo que lo que ha empezado esta fraternidad de líderes no es que tiene su lugar, va a tener un lugar muy importante en la medida que se extienda el impacto y
y la palabra, y que los que están recibiendo algo puedan dar testimonio de lo que han recibido. Y los que estamos dando algo, demos testimonio de la bendición de este tipo de conversación. Sí. Me encantó lo que dijo el representante de Jucum de Chile, una cosmovisión evangélica para la América Latina. Es muy importante. Bueno, le decimos a la audiencia, estamos trabajando ahora cada domingo a la noche, charlando con líderes jóvenes que nos vienen a contar cómo están viendo la situación, qué inquietudes tienen, qué desafíos tienen, y estamos preparándonos para producir un documento que salga de todo ese grupo de jurásicos, gerontes, como dijiste, dinosaurios, que nos reunimos los domingos a la noche. Samuel, un gustazo haber podido charlar con vos y que hayamos podido charlar como amigos que somos delante de una audiencia que nos ha escuchado y espero que haya sido bendecida. Una última palabra tuya. Hermanos, creámosle al Señor. En Hebreos, allí en los versículos después, el versículo anterior, 6, el autor a los hebreos, los hermanos hebreos que estaban pasando por tantas dificultades y otros por persecuciones, hambre, desnudez de toda clase, le dijo, el Señor dice así, no te dejaré ni te desampararé y no temerás lo que te pueda hacer el hombre. Hermanos, estamos viviendo días difíciles para muchos y días de bendición para otros. Pero eso no quiere decir que la iglesia en el pasado no la pasó por dificultades tremendas a lo largo de los 20 siglos, mucho mayores de lo que nos podemos imaginar. Sí. Pero el Señor siguió con su iglesia y el Señor nos levantará y el Señor bendecirá a la gente que recibirá la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga. Gracias, Samuel, un gusto. Samuel Olson, Gracias a ti, Juan Pablo. De pastor de la iglesia en Las Acacias, allí en Caracas, Venezuela. Oremos por nuestros hermanos de Venezuela. Amén. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos aquí como cada noche en La Puerta Abierta para Canal Luz. Hasta mañana.